Bueno, pensemos en esto por un segundo. Son las 3 de la mañana. Todos hemos vivido ese momento de despertarnos, ir a la cocina y beber un vaso de agua que, sinceramente, sabe a gloria. Es como el mismísimo elixir de la vida, ¿verdad? Pero resulta que esto no es pura casualidad. Hoy vamos a adentrarnos en esta exploración científica para entender por qué ocurre. Y spoiler, es una sinfonía biológica y química absolutamente alucinante que ocurre dentro de nuestro propio cuerpo. Sección 1. El fenómeno del agua nocturnal. Así que vamos al grano. Nos despertamos con la boca seca, casi como si hubiéramos cruzado un desierto, y surge el gran misterio. ¿Por qué el agua fresca de madrugada es literalmente la mejor bebida de todo el día? Pero esa misma agua, si la dejamos reposar en la mesita de noche, sabe fatal, como acerrada o estancada. Claro, durante la noche, con el silencio absoluto y esa privación sensorial, nuestro cerebro presta muchísima más atención a los estímulos. Pero la respuesta a este contraste tan brutal empieza a gestarse mucho antes de que demos el primer sorbo. Y a ver, ese sabor a agua estancada no son imaginaciones nuestras, para nada. Es una realidad química totalmente medible. Al dejar un vaso ahí destapado, el líquido está interactuando de forma constante con el aire de la habitación. Esto desencadena una reacción físico-química que básicamente le cambia por completo su perfil y su sabor. Sección 2. La química del vaso. Para entender la magnitud de este cambio, tenemos que comparar ambos líquidos. El agua, que queda expuesta al ambiente nocturno, va absorbiendo poco a poco el dióxido de carbono del aire. Esto genera pequeñas trazas de ácido carbónico. A la vez, como se va calentando para igualar la temperatura de la habitación, va perdiendo su oxígeno disuelto en un proceso natural de desgasificación. Vamos, que pierde por completo esa cualidad vigorizante y fresca que tanto buscamos. Lo que de verdad resulta revelador aquí son los números exactos. Fijémonos bien. El agua expuesta experimenta una caída hacia un pH ácido, quedándose entre 5.0 y 6.0, lo que genera inevitablemente ese matiz agrio. Por el contrario, el agua purgada directamente del grifo mantiene un equilibrio perfecto, con un pH neutro, y conserva su máxima capacidad de oxígeno disuelto gracias a las bajas temperaturas de las tuberías subterráneas. Una diferencia abismal. Sección 3. Fisiología de la boca dormida. Pero bueno, la química del recipiente es solo la mitad de la historia. Vamos a ver qué pasa dentro de nosotros. Mientras dormimos profundamente, nuestra boca se convierte en un entorno, digamos, bastante hostil. El flujo de saliva disminuye drásticamente y esto provoca una caída alarmante del pH intraoral, que puede descender hasta 3,6. Sin la protección de la saliva, los metabolitos bacterianos proliferan a sus anchas, saturando nuestras papilas gustativas y dejándonos esa acumulación de sabores residuales tan amargos y metálicos. Entonces, imaginemos esto. Introducimos agua limpia y de pH neutro en este entorno oral tan ácido y alterado. ¡Bum! Ocurre una limpieza fulminante. El agua funciona aquí como un solvente inmediato de alto impacto que arrastra los ácidos y los desechos celulares en cuestión de milisegundos. Esta transición química tan brusca genera un contraste sensorial masivo que el cerebro interpreta al instante como pura revitalización. Sección 4. Neurobiología de la sed. Pasando de la boca a las profundidades de nuestro cerebro, hay un factor fisiológico que es ineludible. Simplemente por el hecho de respirar continuamente y sudar a lo largo de 6 u 8 horas de sueño, perdemos entre un 1% y un 2% de nuestra masa corporal total en forma de líquidos. Esta deshidratación leve hace que la sangre esté más concentrada, aumentando su osmolaridad, y claro, esto explica perfectamente esa necesidad fisiológica imperiosa de beber al despertar. Y esta pequeña carencia de agua activa un circuito ultrarrápido en el cerebro. Unas neuronas altamente especializadas que están en el órgano subfornical detectan enseguida esa densidad inusual en la sangre. Al tragar el agua, nuestra faringe mide al instante el volumen que ingerimos, anticipando la hidratación inminente. Como resultado directo de esto, el núcleo accumbens libera una avalancha masiva de dopamina. Es un chute de satisfacción total. Aquí llegamos a la clave de todo, el concepto de alistesia positiva. Es el motivo neurobiológico real por el cual corregir esa deshidratación nocturna da 1000 veces más gusto que beber agua de forma casual a mediodía. El inmenso placer que sentimos no viene solamente del líquido en sí, sino de que estamos corrigiendo un déficit biológico crítico que nuestro organismo estaba pidiendo a gritos solucionar. Sección 5. El poder del frío. Todo esto nos prepara para un último elemento, y sinceramente el más fascinante de todos. Cómo la baja temperatura del agua de madrugada actúa como un verdadero código de trampa en la biología humana. El frío altera dramáticamente nuestra percepción sensorial, y todo es gracias a la existencia de 2 pequeños receptores súper especializados que tenemos a lo largo de la cavidad bucal.
El primero es el receptor TRPM8, el principal encargado de detectar el frío. Se activa casi de inmediato ante estímulos por debajo de los 26 grados. Cuando el agua fresca nos inunda la boca, este receptor dispara señales eléctricas a la velocidad de la luz hacia el hipotálamo, silenciando de golpe a las neuronas de la sed. Nos da una intensa sensación de alivio muchísimo antes de que el líquido llegue siquiera al torrente sanguíneo. Y esto nos lleva al segundo, que ilustra el proceso a la perfección, el receptor TRPM5. Su trabajo habitual es enviar al cerebro los sabores amargos a temperatura corporal, pero, al entrar en contacto con el frío, este receptor se desactiva físicamente. Actúa como si fuera un botón de silencio térmico. Bloquea por completo los sabores desagradables que hemos acumulado durante la noche, lo que explica de manera brillante por qué el agua pura a menudo nos parece casi dulce al amanecer. Visto todo esto, surge una pregunta provocativa final. ¿Es eso de la mejor agua del día simplemente una hermosa ilusión perceptiva? Pues la ciencia nos sugiere que, en esencia, sí. Es el magistral resultado de juntar una boca reseca, un cerebro sediento que recompensa cada trago con dopamina pura y un punto ciego generado por el frío que enmascara la realidad química. Una coreografía evolutiva absolutamente fascinante que desatamos con algo tan simple como un vaso de agua. La próxima vez que nos levantemos a beber en mitad de la noche, seguro que lo experimentaremos de otra manera.